jurando el cargo de presidenta, con la sensación, Ignacio, de que quien se ha quedado ahí a contrapié o colgado de la brocha es la oposición venezolana, es María Corina Machado, es Edmundo González, que fue quien ganó las elecciones, y por consecuencia quien se queda colgado de la brocha aquí en España es el Partido Popular. Sí, exactamente, porque al final el Partido Popular fue el primero en aplaudir esta operación, diciendo que llegaba la democracia a Venezuela y que era el primer paso hacia la democracia, y está resultando todo lo contrario. Porque a Trump no le interesa la democracia. Pero vamos a ver, que Trump se hizo una rueda de prensa con el rey saudí que trocea periodistas diciendo no le pregunten por cosas incómodas. El interés de Trump por los derechos humanos y por la democracia es nulo. No los defiende en su propio país, los va a defender fuera. Es decir, es que es evidente que no había ningún plan, desde el principio había ningún interés de que aquello fuese una democracia. Estados Unidos quiere vasallos, no quiere democracias alrededor. Y una dictadura es un vasallo mucho mejor, porque no tiene un contrapeso ciudadano interno a la hora de cuestionar por qué hay que entregar 30 o 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Mejor, mucho mejor una dictadura. Pues ya no nos vale esta, pues nos vale esta. Y luego, lo que decía antes, esta contradicción en la cual ahora mismo son igual de aliados a través de Trump Abascal y Delcy Rodríguez. Y esto, y por consecuencia también el propio Partido Popular, que es el que está también defendiendo o poniéndose de perfil de manera diaria con todo el tema de Trump, diciendo que había que plantearse que es eso de retar a Estados Unidos. ¿Cuál es la alternativa? ¿Decirle que sí a todo? ¿Recortar las pensiones para subir el gasto de defensa al 5%? Yo creo que la situación, la manera tan cruel y en fin, y tan obscena con la que Donald Trump se manifiesta cada día, a los primeros que desnudan es a toda la derecha que estaba haciendo discursos de la democracia en Venezuela, cuando en realidad esto siempre fue de petróleo, igual que con Irak, con la diferencia de que entonces sí contaban todos muy serios que no, esto era para llevar la democracia a Oriente Medio. Edu. Sí, bueno, yo creo que este es el típico capítulo en el que casi todo lo que uno considera estable se desordena, ¿no? Y las posiciones políticas de algunos partidos ante este episodio se están desordenando. Se están dando de bruces con sus propias contradicciones de ubicación, en una asignatura que desde luego no es la especialidad ni de Vox ni del Partido Popular, que es la de la política exterior, la de las relaciones internacionales y la del posicionamiento de sus partidos y sus enfoques ante los asuntos globales, ¿no? Que esto tiene la naturaleza de un asunto global por el impacto geopolítico que tiene a nivel global. Yo diría que deja mucho que desear esa posición que hemos escuchado. Es interesante este alineamiento que sugiere Ignacio, ¿no? De cómo Delcy Rodríguez y Santiago Abascal han quedado ahora a la misma distancia de Trump en este capítulo de la invasión de Caracas, de la entrada, en Caracas del ejército norteamericano para la secuestro-captura de Nicolás Maduro, no invasión. Y es relevante desde el punto de vista de los alineamientos ideológicos, cómo se supeditan a veces o cómo son priorizados con respecto a los alineamientos de país. Entonces, es imposible proyectar ante un potencial gobierno hoy del Partido Popular, de alguna manera combinado con Vox, cuál sería la posición de ese gobierno de España ante un capítulo como este o ante una potencial amenaza militar frente a un territorio autónomo de un país miembro de la Unión Europea como es Groenlandia con respecto a Dinamarca. ¿Qué harían? ¿Cuál sería su posicionamiento? ¿Habría alguna manera en la que el aliado principal de un gobierno de Feijóo, que sería el señor Santiago Abascal, plantara cara de alguna manera a un movimiento de esa naturaleza por parte del gobierno de Donald Trump? Yo creo que son preguntas relevantes que el líder de la oposición, que ahora es el primer grupo de la Cámara, además tiene que tomar decisiones de qué quiere hacer con ellos. Lo primero que tiene que hacer con ellos es, ¿qué le parece más importante con respecto a lo que hemos visto ayer? Que el presidente de gobierno esté en una cumbre donde se está jugando en serio el futuro estabilizado en una potencial paz negociada en Ucrania con respecto a la invasión que ha sufrido con Rusia y mano a mano con el resto de jefes de gobierno, o estar ahí escuchando en la Pascua Militar algo que puede hacer perfectamente Margarita Robles, la ministra de Defensa, en su nombre. Pues Feijóo considera que tenía Feijóo que estar en la considera Pascua que Militar. debería estar en la Pascua Militar y no negociando el posicionamiento de España ante el lío que ha habido por la invasión rusa de Ucrania en los últimos 5 o 6 años. Segundo, ¿qué tiene que hacer España desde el punto de vista de las relaciones en el marco de la OTAN con respecto a todo lo que hoy llevamos toda la mañana hablando? ¿Qué quiere hacer con sus actuales 100 y pico escaños desde el punto de vista de lo que ha firmado el gobierno de España ayer y de lo que va a tener que firmar o pactar España en caso de nuevos movimientos de Estados Unidos con respecto a Groenlandia o con cualquier otra zona
¿qué va a hacer con eso? ¿Va a alinearse con el gobierno? ¿Va a intentar una posición común de los grandes partidos para que sea sólida la posición de España? ¿O se va a ir con Santiago Abascal a comprender todo lo que hace Donald Trump? Que no lo comprende ni Donald Trump. A ver si lo va a comprender antes el PP que el propio Donald Trump. Entonces, es muy relevante que ese tipo de preguntas las empiece a responder en serio, porque ha cogido el cariz de los acontecimientos, se ha puesto mucho más serio que nunca en todo el recorrido de la legislatura de Estados Unidos, ahora que está a punto de cumplir un año en la presidencia de Estados Unidos este señor. Me parece que son preguntas cada vez más oportunas para el señor Feijóo. Bien, que lo que Estados Unidos busca en Europa es exactamente lo mismo, su propia del sí, en cada país. Puede ser, sí. Uno que expulse inmigrantes. No, pero vamos. Pero tú mismo lo recordabas en el Plan de Estrategia Nacional es lo que está pidiendo de manera pública. Pide pues verdad inmiscuirse. que lo dice. Está escrito, ¿eh? No es aquello que lo dijo un día porque se vino arriba, es que eso está escrito. No, y además probablemente de su puño y letra, o por lo menos muy autorizado. Sí. Pero bueno, no creo que escriba nada, ¿eh? Eso no creo. Ese documento es tan flojo que si no es él es su cuñado. O sea, su yerno, perdón. Su yerno. Pero hay que entender también que es que una de las características de Trump es que está haciendo lo que dice en cada momento. Sí. Y respecto a Europa el plan es clarísimo. Para frenar, como dice, la decadencia de Europa, siempre por el interés estadounidense. Hace lo que dice cuando le dejan. Aquí hace falta que gobierne un PT en cada país. Con ello, con conocer cuál es la postura del PP, porque lo comentaba antes ya Edu. El PP de momento lo que hizo ayer fue criticar la presencia de Pedro Sánchez en esa reunión en la que se abordaban temas importantísimos sobre el futuro, no de España, sino del mundo entero, y criticó que Pedro Sánchez estuviera ahí, rodeado de líderes internacionales, en lugar de estar en la Pascua Militar que se celebraba aquí en Madrid, donde hay discurso del rey y bueno, lo que pasa todos los años en la Pascua Militar, y como decía Edu, puede estar bien representado el gobierno por parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. La reacción que tuvo ayer el Partido Popular criticando esa ausencia de Pedro Sánchez en la Pascua Militar, lo que deja en evidencia una vez más es el interés que tiene el Partido Popular en empezar 2026 de la misma manera que terminó 2025, es decir, tratando de desgastar al gobierno, y sobre todo quiere seguir con los casos de corrupción que afectan al exministro Ábalos, a quien ha llamado para que comparezca mañana en la Comisión Koldo del Senado, aunque depende de si hay autorización o no hay por parte del Supremo. Sí, en el PP no quieren mover la conversación hacia un tema internacional como la paz de Ucrania, donde sienten que Sánchez se ve más cómodo. Quieren seguir centrando toda la atención en la corrupción y que esta semana de lo que se hable sea de esa comparecencia de Ábalos en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado, una citación que ha forzado el PP con su mayoría absoluta y que, como dices, a menos de 24 horas todavía no tiene la autorización del Supremo. Preguntados por esta posibilidad de que España envíe tropas de paz a Ucrania, la respuesta que dan desde el PP es que ayer era el día de honrar al ejército. Este martes Feijóo en sus redes sociales le afeaba a Sánchez haber cambiado la Pascua Militar por la reunión en París junto al resto de líderes europeos, incluso después de conocer que en esa reunión se ha estado negociando el proceso de paz para Ucrania. En Génova mantenían que Sánchez debería haber estado acompañando al rey y al ejército y no con los presidentes europeos y con el secretario general en la OTAN. En el PP sostienen que el anuncio de la hipotética misión militar de paz es una nueva cortina de humo creada por el gobierno. Nosotros no vamos a ayudar a Sánchez a poner el foco fuera de España, dicen fuentes del partido, que también señalan que el presidente debería centrarse en los problemas internos y que defienden que el Ejecutivo está usando Ucrania en estos momentos para su propio beneficio. Julia, gracias. A vosotros. Hasta luego. Elisa, bueno, yo del Partido Popular ya la verdad es que no espero mucho más, porque es la respuesta habitual, es la respuesta a modo. Todos son cortinas de humo, aunque la integridad europea está en juego, aunque se haya violado todo derecho internacional con la entrada en un país para llevarse a un presidente, pero bueno, todo queda supeditado a la corrupción aquí en España y a los temas domésticos. No, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que es una posición no solo errática, sino, digamos, que nunca tiene el foco donde lo tiene que tener, vamos a decirlo así, porque evidentemente la corrupción es importante, tampoco lo vamos a minimizar, pero bueno, ahora hay una actualidad internacional que claramente a todos nos tiene, como decíais antes, ¿no?, en situación de shock, y yo creo que la prioridad es contestar a eso. Aunque, insisto, no es que la corrupción sea algo menor, que tampoco nos vamos a olvidar de eso, pero yo quería volver un poco a lo que habías planteado antes con respecto al acuerdo de Ucrania, que lo primero es pensar que, claro, que Estados Unidos de Trump te dé garantías
comillas, en algún tipo de acuerdo, pues yo a esas alturas de la película me lo creo poco, máximo cuando estamos hablando del tema de Groenlandia. No podemos disociar, en Ucrania somos amigos y nos llevamos bien y en Groenlandia no, pero mira, que si no me la vendes te la invado. Es el mismo país y es el mismo presidente. Es el mismo presidente. Yo esto me cuesta, por mucho que los líderes europeos pobres quieran creer esto, a mí me cuesta que las dos cosas sean compatibles, ¿no? O esto que una mañana te digo que sí y la siguiente te digo que no, que es lo que llevamos viendo a lo largo de todas estas, digamos, conversaciones de paz, ¿no? Entonces yo soy muy, muy escéptica, pero también soy muy escéptica de las posibilidades que tiene Pedro Sánchez de conseguir el acuerdo de nadie, no yo digo ya del Partido Popular, que obviamente, digo de sus propios socios de gobierno, es decir, que estamos en esta permanente, voy a intentar que, voy a hablar, bueno, pues sí, ya sabemos que no tiene usted ni la mayoría, ya lo vuelvo a repetir, llevamos 3 años sin presupuesto, no tiene mayoría por presupuesto, va a tener mayoría para enviar usted unas tropas de paz o de lo que sea a Ucrania. En fin, que estamos jugando mucho a este postureo de yo intento, por un lado, por supuesto, insisto, la oposición es totalmente indigente, lo digo así, con todas las letras, y no se focaliza en lo que tiene que ser, pero es que el gobierno, la realidad, es que no tiene mayoría para nada, y esta es un poco la situación que tenemos. Sí, lo que pasa es que yo estoy en la lectura de la aritmética del Parlamento que hace Elisa, la compro al 100%, lo he dicho muchas veces, estoy en ese análisis. Pero una cosa es que el PP no le dé el apoyo al presupuesto general del Estado del Gobierno, donde se supone que están los números de un proyecto que a priori pues el PP no comparte, y es lógico, ¿no? Sería muy extraordinario que hiciera algo distinto. Casi que hay una lógica de comprensión, porque es un asunto que compete al Gobierno, pero la posición de España ante Ucrania es una posición de país. Debería ser. Estoy en ese matiz, exacto, sí. Debería ser una posición de país. Entonces, hay muchos países europeos gobernados por partidos de la familia ideológica del PP. De hecho, la gran mayoría de los países miembros de la Unión Europea son países con gobiernos conservadores que han firmado lo mismo que ha firmado el gobierno de España ayer. Y han acordado esta disponibilidad a establecer fuerzas de estabilización de paz ante una hipótesis de un acuerdo de paz en Ucrania tras la invasión rusa por parte de Putin de ese país. Entonces, ¿por qué el PP español no va a hacer algo que va a hacer el PP europeo en casi todos los países europeos? ¿Por una cuestión de no darle ni agua al gobierno? Es que este es un asunto justo en el que el gobierno no se juega nada de su programa electoral. Es decir, la guerra la decide un señor, Putin, invadiendo un país que es Ucrania. Y España como país tiene que tomar decisiones de qué hacer ante esa guerra, ante esa invasión, cómo situarse geopolíticamente ante ese asunto y cómo situarse militarmente ante ese asunto. Y sé que ha habido fricciones en el seno de la coalición, porque partidos que forman parte de la coalición de Sumar no están de acuerdo con financiar la defensa de Ucrania. Podemos tampoco, lo ha dicho muchas veces su portavoz, Yone Belarra y Irene Montero. Pero la pregunta es qué va a hacer el PP con esto, porque sus aliados, los que forman parte del PP europeo, que gobiernan otros países, léase, por ejemplo, Alemania, van a estar aquí. Entonces, ¿cuál es la razón para que el PP español no esté? Es que yo creo que esa es la pregunta que nunca le podremos hacer a Feijóo, claro, porque no nunca viene viene aquí. Pero, o sea, ¿cuál es la razón? Eso, ¿Por qué? ¿por qué no? A lo mejor, no sé, tiene una razón de peso para no hacerlo. Yo entiendo que no voten el presupuesto del gobierno, porque el gobierno, la legislatura cuestión ideológica, está además. Como está, ya tiene sus aliados, esta es una legislatura que ya la hemos analizado muchas veces, pero ante la posición española ante Ucrania, creo que ahí no hay tanto de gobierno como de país, y ese es el salto que el PP debería dar, no sé. Ignacio. Vamos a ver qué ocurre cuando eso suceda, porque para eso tiene que haber primero una paz sí, en Ucrania, y es bastante evidente que Putin ha llegado a la conclusión de que cada día que pase su posición es más fuerte, con lo cual, ¿para qué va a pactar ninguna paz? Si cree que esa paz va a ser más ventajosa para Rusia dentro de 3 meses que dentro de 3 años, o sea, cuanto más tiempo tarde, es evidente que con Trump actuando frente a la Unión Europea en Groenlandia, mejor le viene el escenario. Entonces, ¿qué necesidad hay de correr para una paz? Pero bueno, estoy de acuerdo, pero nosotros tenemos derecho a saber qué haría el PP si llegara. Desde luego, lo he reivindicado desde el primer momento, pero claro, ahí está la situación del PP. Yo veo muy difícil que el PP pueda explicar a sus socios europeos que aquí, por cuestiones de política interna, se pone en contra de una política fundamental, no del PP europeo, de Europa. Porque además hablamos de fuerzas de paz para ayudar a que ese país pueda recuperarse. Pero claro, es que, en fin, la posición de Feijóo en tantos asuntos es tan vaga. Todo lo que no sea decir que se vayan los corruptos del gobierno, ¿en qué consiste? Porque yo quiero conocer no ya qué hará con el presupuesto de inversión en defensa, si lo va a subir al 5 o no lo va a subir al 5, que para mí es una cosa bastante importante porque hay que explicar después de dónde sale el dinero y no puedes decir que es recortando en asesores. Pero simplemente qué va a hacer con cualquiera otro de los asuntos que están sobre la mesa. ¿Cuál es su plan, por ejemplo, para la financiación autonómica, que también concierne al Partido Popular? ¿Qué va a hacer con la ley del suelo? ¿Va a permitir que siga existiendo esta ley del suelo que permite bloquear cualquier ampliación de terreno urbanizable en cualquier ayuntamiento con que lo pida un constructor pirata que le
le interesa porque tiene pisos ya construidos, que es lo que ocurre en la actualidad. ¿Qué va a hacer con tantas cosas? Porque hasta ahora sabemos lo que no va a hacer, es apoyar al gobierno en cualquier cosa. Vale, muy bien. ¿Y su plan? Después, ¿cuál es? Algo tan vago como decir que vas a bajar impuestos y que vas a recortar en asesores, pero que vas a mantener el gasto público. No se sabe muy bien con qué angelito venido del cielo, porque no hay manera de hacerlo todo a la vez. Pero aquí yo creo que en el éxito bajo la óptica de Trump de la operación contra Maduro del sábado también fue que desde Europa la mayor parte de los países europeos se pusieran de perfil. Porque es cierto que Nicolás Maduro era un dictador, es cierto que Nicolás Maduro había perdido y amañado las elecciones últimas en las que de manera burda no entregó las mínimas garantías democráticas del recuento. Todo eso es cierto, pero es cierto también que era una violación clara del derecho internacional y que la mayor parte de los países de Europa se pusieron de perfil y que eso envalentonó a Trump, que es lo que pasa siempre. Cada vez que Trump se salta un límite y mira qué pasa, si ve que sigue habiendo espacio, pues sigue adelante, que es lo que estaba ocurriendo ahora con lo de Groenlandia. En mi opinión, no hubiésemos tenido este discurso sobre Groenlandia ni esta situación sobre la mesa hoy de manera tan obvia, de no ser por la respuesta internacional que recibió lo que hizo el otro día, que no es que sea la política de Kissinger de propiciar golpes de Estado en Chile, que es lo que tradicionalmente ha hecho Estados Unidos a lo largo del último siglo. Era directamente la diplomacia de las cañoneras enfrente de la capital, diciendo o te quitas o haces lo que yo y me entregas toda tu riqueza o te vuelo la cabeza, que es como está funcionando Trump. Y claro, ahí es verdad que no todos los países europeos lo hicieron igual, porque a mí me pareció que fue una buena posición lo que hizo el gobierno de España aliándose con países latinoamericanos y no con países europeos a la hora de denunciar lo que era evidente, que es que por mucho que Nicolás Maduro sea un dirigente no democrático, tú no tienes derecho a entrar allí con las fuerzas en una operación encubierta y secuestrarlos sin ningún tipo de mandato, diciendo que es que te lo pide un juez de Estados Unidos. Eso evidentemente es un disparate que tenía que haberse denunciado de manera evidente. Y ahora con lo de Groenlandia, pues hay que asumir que Trump siempre dice lo que piensa, es decir, que no es una fanfarronería, no es algo que suelte que está sobre la mesa y que además lo quiere hacer y que ha llegado a la conclusión de que puede hacerlo, porque él percibe el mundo internacional como una cuestión de débiles y fuertes, y él es fuerte y Europa es débil y ya está, y no hay nada más que hablar, o por las buenas o por las malas, o me lo vendes o me lo quedo. Es decir, que esto de no respetar las reglas era algo que se hacía con el tercer mundo, que se hacía con África, que se hacía con Oriente Medio, y que ¿cómo es esto que ahora también Dinamarca es como si fuera Venezuela, o es como si fuera Irak, o Afganistán, o cualquier otro de los países, o Libia, o cualquier otro país de los que Estados Unidos lleva décadas ignorando cualquier derecho internacional? Y yo citaba el tema económico no como respuesta a lo de Groenlandia, sino como prueba de la debilidad de Europa, que es ante una presión económica gravísima, como fue hace unos meses el tema de los aranceles, cuáles fueron las distintas estrategias y cuáles fueron los distintos resultados. Porque comparas cuál ha sido el resultado de la negociación para Europa respecto a otros países que sí se plantaron, y es evidente que plantarse sale mejor, porque es lo único que entiende. Porque aceptamos esta idea de él está muy loco y va a seguir adelante en cualquiera de las circunstancias, y no es verdad. No es verdad. No, si te plantas, ni siquiera con China, que era su gran objetivo con el tema de los aranceles, lo llevó hasta el final, porque de repente empezó a sufrir en casa. Y claro que Trump, a pesar de que Estados Unidos como democracia cada vez es más imperfecta, tiene una presión de su propia ciudadanía, tiene una presión a la hora de qué pasa en su supermercado, qué pasa en el Walmart con la subida de los precios, qué pasa con los regalos de Navidad, todo eso a él le afecta. Y por eso la presión o la respuesta con presión por parte de China fue el único lenguaje que entendió de toda la anterior ronda. Ahora estamos en otra, ahora estamos en la de Groenlandia, que es me quedo con un trozo de tu país por las buenas o por las malas. Pero bueno, pongo la pistola sobre la mesa para que así negociar sea más barato, que es un poco el modelo que están siguiendo, ¿no? Pero es que también hay que entender que aparte de eso, lo que dijo Trump hace muy poquito fue que va a intervenir directamente en las elecciones europeas país por país para apoyar a la extrema derecha, que es otra que también hemos pasado por alto como lo más normal del mundo. En el plan de estrategia nacional. ¿Y cómo lo hacen? Pues muy sencillo, lo están haciendo con esas redes sociales que dejamos operar de manera impune aquí, haciendo cosas como desnudar a adolescentes con deepfakes, que es algo que solamente Francia y de manera muy tibia ha respondido mínimamente. Es decir, que es que la capacidad que tiene Trump de ir avanzando pasito a pasito y la incapacidad que tiene la Unión Europea de poner límites en ninguno de los frentes que se le plantean es enorme. Enorme. El económico, el tecnológico, el militar, en todos.